de Robert Fisher, El caballero de la armadura oxidada. Capítulo 1. El dilema del caballero. Hace mucho tiempo vivía un caballero a quien le gustaba mucho enfrentar a los enemigos del reino, matar dragones y rescatar princesas en apuros. Lo que el caballero buscaba es que las personas piensen que él era bueno, generoso, valiente y amoroso. Él llevaba con mucho orgullo su brillante armadura. En su castillo vivía con su esposa Julieta y su hijo Cristóbal. Ambos casi no veían al caballero porque siempre estaba en busca de alguna cruzada que resolver. El pequeño Cristóbal, lo más que podía hacer cuando quería ver a su padre era ver un cuadro que tenía en la sala. Julieta, al notar que el caballero, las pocas veces que estaba en casa, siempre estaba puliendo su armadura, la cual ya ni se la quitaba, le advirtió que si no dejaba a un lado su armadura, ella junto a su hijo se marcharían para siempre. El caballero intentó sacarse el yelmo de su cabeza. No lo logró. De tanto llevar puesta la armadura, ahora ya no conseguía quitársela. Y si esto seguía así, él no podría alimentarse y moriría. Decidió entonces pedir ayuda al herrero. El fornido herrero durante una semana intentó muchos métodos, pero no logró quitarle ninguna parte de la armadura. El caballero, muy preocupado, decidió viajar fuera del reino en busca de ayuda. Antes quiso despedirse del rey, pero no lo encontró. Según le contó Bolso Alegre, el bufón, el rey había partido en una misión, pero Bolso Alegre le dio una posible solución: que acuda a los bosques y busque al gran mago Merlín para que le ayude. Sintiendo cierta esperanza, el caballero partió. Capítulo 2. En los bosques de Merlín. Después de un mes de búsqueda por los bosques, cuando el caballero ya se sentía desfallecer, por fin pudo encontrar al mago Merlín. El mago, con ayuda de los animales del bosque, consiguió alimentar al caballero, quien con el pasar de los días recuperó sus fuerzas. Merlín le explica al caballero que la vida algunas veces es amarga, pero cuando la aceptas, se puede volver dulce. Pero el caballero no entiende lo que Merlín trata de enseñarle y se enoja. El mago le dice que se puso la armadura porque sentía miedo y por buscar la aprobación de los demás. El caballero, al buscar estar solo, logra entender a una ardilla, algo que el mago valora, porque esto quiere decir que estaba empezando a entender el sentir de los demás. Esto hace que el caballero quiera saber sobre su esposa, pero especialmente sobre su hijo Cristóbal, a quien decide escribirle una carta, la cual es enviada con una paloma de nombre Rebeca. Pero cuando la paloma le devolvió la carta de su hijo, esta estaba en blanco. Merlín explica que es porque su hijo nunca pudo conocerle, por ello no sabe qué decirle. Esto pone muy triste al caballero, quien no puede más y llora desconsoladamente hasta quedarse dormido. Capítulo 3. El sendero de la verdad. Cuando el caballero despertó, Merlín estaba junto a él y le dijo que debía decidir si deseaba seguir en un sendero de mentiras, egoísmo, miedo e ignorancia, o podía recorrer el sendero de la verdad, un camino difícil, estrecho y muy empinado, pero con la promesa de que al terminar en la cima de aquel sendero, conseguiría deshacerse de aquella pesada armadura. El caballero estaba muy deprimido, porque no pudo sentir ni el apoyo ni la preocupación de su esposa e hijo. Pero el mago le indicó que tenía que empezar a amarse y a hacer las cosas por él mismo. Estas palabras animaron al caballero, que decidió iniciar el recorrido. Según indicación del mago, tenía que hacer el viaje sin su caballo y sin su espada. Pero para su tranquilidad,
lo acompañarían Ardilla y Rebeca, la paloma. Merlín le indicó que para lograr pasar el sendero de la verdad tendría que cruzar por 3 castillos. El primero se llamaba Silencio, el segundo Conocimiento y el tercero Voluntad y Osadía. Dentro de cada castillo debía de aprender algo, de lo contrario no podría salir de él. Antes de desaparecer, Merlín le dijo que acudiría de inmediato cuando él lo necesitara. Y con esto en mente, el caballero empezó a recorrer el sendero de la verdad. Por fin el caballero estuvo frente al primer castillo. Paloma y Ardilla le dijeron que tenía que entrar solo, pero que ellos le esperarían del otro lado. Capítulo 4. El castillo del silencio. Haciéndose de mucho valor, el caballero ingresó al castillo. En su interior, una gran habitación vacía y silenciosa, donde no se veía ninguna puerta, solo una chimenea. El silencio de aquel lugar lo hacía sentirse muy solo. Pero el saludo de una voz familiar lo sorprendió. Era el rey, quien también buscaba atravesar el castillo del silencio. El caballero se alegró tanto de ver al rey que pidió acompañarlo. Pero el rey, quien cada vez que quería aprender de él mismo acudía a aquel castillo, le informó que para cruzarlo era necesario hacerlo completamente solo, ya que era la única manera en la que podría descubrir las puertas para lograr salir. Después de animar al caballero, el rey se despidió. Nuevamente solo, el caballero se puso a cantar para animarse, pero terminó reconociendo que sentía miedo. Aquel silencio absoluto le recordó que nunca había prestado atención a su entorno, especialmente a su esposa, quien tenía que pasar muchas horas sola en su castillo, llorando su ausencia. Y fue por no escuchar sus reclamos que decidió no quitarse la armadura, para así no oírla. El caballero sintió mucha pena por Julieta y lloró, logrando así descubrir otra puerta. En la siguiente habitación pudo escuchar la voz de su conciencia. Su voz interior le indicó que después de muchos años, por fin había podido ser lo suficientemente silencioso. Por eso podía oírse a sí mismo. Bastante confundido, el caballero decidió nombrar a su voz interior con el nombre de Sam. Muy cansado por todo lo que estaba tratando de entender, se quedó dormido. Al despertar, se reencontró con Ardilla y Rebeca. Ambos se alegraron de ver nuevamente a su amigo. Y ahora, ya sin su yelmo, buscando entender más, continuó hasta llegar al siguiente castillo. Capítulo 5. El castillo del conocimiento. El siguiente era un castillo más grande que el anterior, con una puerta de oro. En esta ocasión, el caballero se sentía un poco más seguro porque Rebeca y Ardilla lo acompañarían, además de su voz interior, Sam. Dentro solo había oscuridad. La única luz que pudieron distinguir fue la de una inscripción en la pared que decía: el conocimiento es la luz que iluminará vuestro camino. Esto quería decir que a medida que el caballero adquiera más conocimiento, podría ver la luz que lo guiara. La siguiente inscripción que encontró fue: habéis confundido la necesidad con el amor. Esto hizo entender al caballero que realmente, más que amar a su esposa e hijo, los necesitaba. A su esposa por su belleza, por su inteligencia y por lo mucho que le ayudaba en el castillo, igual que a su hijo, a quien veía como su futuro sucesor, pero que realmente no les había demostrado amor, y esto era porque él no se amaba a sí mismo. El caballero se sintió triste, pero Merlín apareció por un momento para decirle que la verdad que él estaba comprendiendo le ayudaría a amar realmente. La ardilla le mostró un árbol de manzano en medio de un patio dentro del castillo, junto a una inscripción: por esta fruta no impongo condición, pero ahora aprenderéis acerca de la ambición. Merlín apareció nuevamente para ayudarle a entender que el caballero sentía ambición, pero por lo material,
como castillos, caballos, joyas y lujos. Pero lo que realmente necesitaba era sentir ambición del corazón, la cual busca ser generoso, compasivo, inteligente y altruista. Una ambición muy distinta, pero que le ayudaría a desarrollar su potencial. El caballero prometió que sus principales ambiciones vendrían del corazón, y fue así como logró verse nuevamente en el sendero de la verdad. Ahora la armadura de sus brazos y piernas habían desaparecido. Sintiéndose más ágil, continuó junto a Ardilla y Rebeca hacia el castillo de la voluntad y la osadía. Capítulo 6. El castillo de la voluntad y la osadía. El último castillo era más alto y con muros más gruesos. Al intentar atravesar el puente levadizo del interior del castillo, salió un gran dragón con escamas verdes que arrojaba fuego azul. El caballero, sin su espada, sintió miedo y llamó a Merlín. Pero en esta ocasión, el mago no apareció. Recordó que Merlín le prometió que no había dragones. Pero el dragón, que podía leer la mente, le dijo que era el dragón del miedo y la duda, y con sus llamas intentó quemarlo. Rebeca le indicó que el conocimiento de uno mismo era lo único que podría generarle la confianza para derrotar al dragón. Animado por su voz interior, intentó cruzar el puente, pero al ver al dragón sintió duda y miedo, y el dragón casi lo quema. Ardilla y Rebeca lo animaban a que lo vuelva a intentar. Nuevamente, animado por Sam, tomó coraje y, repitiendo que el miedo y la duda son ilusiones, se acercó al dragón, que por más que lo intentaba, no lograba lastimarlo y se volvía cada vez más pequeño hasta desaparecer. Luego de derrotar al dragón, intentó ingresar por la puerta del castillo, pero este desapareció porque había demostrado que ahora poseía decisión y valentía. Ahora podía ver la cima de la montaña y un camino más empinado, pero esto no le importaba, porque sabía que nada podría detenerlo. Capítulo 7. La cima de la verdad. El caballero escaló la montaña y cerca a la cima encontró un nuevo mensaje. En él decía que para conocer lo desconocido debía dejar de aferrarse a lo conocido. El caballero, bastante cansado y con los dedos ensangrentados, se puso a reflexionar en lo que había creído hasta ahora, además del hecho que si se soltaba caería. Pero Sam, su voz interior, le indicó que esa era la prueba: dejarse caer, soltarse. Y el caballero, haciendo a un lado su temor, decidió confiar y se dejó caer. Al sentir que era su fin, empezó a ver su vida con claridad, sin culpar a los demás para justificarse, y se aceptó como el único responsable por la consecuencia de sus acciones. Al aceptar esto, empezó a sentir calma en su interior, dejó de tener miedo y comenzó a flotar, y de pronto se vio por fin en la cima. Ahora podía valorar la belleza que veía en la naturaleza. Sentía que su corazón estaba lleno de amor para sí mismo, para su esposa Julieta y para su hijo Cristóbal, y para sus amigos Merlín, Ardilla y Rebeca. Sintiendo mucha gratitud, se arrodilló y derramó lágrimas de corazón que lograron derretir lo que quedaba de la armadura. Ahora el caballero se sentía parte del universo, porque logró entender lo que es el amor. Fin. Si este resumen fue de tu agrado, me apoyaría mucho si me dejas un like o un comentario. Y si ya estás suscrito, te invito a ver otros videos que tenemos en el canal. Comparte este video con tus amigos y familiares. Lee un libro y pásala bien.